Entonces, hablando de esto, la medicina china es más antigua que la medicina egipcia, planteándose que la medicina egipcia habla de la dinastía 13 y esto unos 2.000 o 3.000 años antes a la dinastía 13, pero estamos hablando de una cosa importante, que la medicina es lo que a todas las civilizaciones las definió, o sea, a civilizaciones anteriores definía la cultura en función del desarrollo, y ese desarrollo era la base médica, o cómo se podía intentar cambios en esas patologías. Y así hablamos de los egipcios, hablamos de la India y hablamos de medicina occidental y hablamos de la medicina tradicional china, donde que ha seguido desarrollándose a lo largo del tiempo, digamos que ha sobrevivido hasta nuestros días, pero además tiene una medicina que tiene una amplia base filosófica, un campo geográfico por la gran superficie de China, y sobre todo eso tiene un conocimiento anatómico y fisiológico, que no es porque solo los puntos y las indicaciones. Entonces, todo ese contexto aparece en ese entorno, que tiene partes emparentadas con la medicina egipcia. Acá había el maestro Roland que hacía medicina egipcia, donde había cosas emparentadas, tiene partes relacionadas con el Ayurveda, otras que se separan, pero estamos hablando de todo un entorno. Lo único que es la que se ha mantenido el tiempo más ordenada en su modo de transmitir. Y si bien es muy anterior a Mao Zedong, Mao Zedong fue dentro de, para nosotros Mao Zedong cambió bastante palabras del idioma chino que usamos para sacarle la idea de espíritu y alma y Dios, porque eso era el opio de los pueblos. Pero también hizo algunas otras cosas interesantes. Primero la difundió por toda China y otra trató de que la medicina occidental y la medicina china se unieran, donde cada una de ellas es buena por separado, pero las dos juntas son mejores. Por eso la idea de aprender el nombre de los síntomas y ver esa idea del diagnóstico occidental, y luego la traducción a la parte oriental, y luego lograr esa combinación de técnicas buscando esa forma, ¿no? Que una se complemente con la otra, porque vamos a tener que trabajar con esas dos filosofías, con la filosofía occidental del hoy y con la filosofía oriental del ayer o de ese transcurrir de tiempo, que nos va a permitir desarrollar un sistema eficaz de curación, pero principalmente un sistema eficaz de prevención. Ponemos a todos los niveles, pero a grandes niveles de la población. En vez de vacunarnos contra la gripe, podríamos usar puntos que nos prevendrían de la gripe y evitaríamos esa vacuna antigripal a virus atenuado, que es la que generalmente genera el primer brote epidémico en nuestro país. Después de la vacuna, a los 10 días tenemos una epidemia de gripe. Está bárbaro, muy lindo, pero si vemos, esa epidemia de gripe está relacionada con el virus que nos dan atenuado en la vacuna y no con el que podrían dar en la vuelta. Al mes tenemos el virus nuestro. Entonces, si podemos evitar eso, más se manda la vacuna a quién? A embarazadas, a bebés, a personas ancianas y a personas inmunodeprimidas. Lo más peligroso es que se contaminen de gripe. Pero son cosas de no creer, pero sin embargo occidentalmente es lo que nos enseñan, que nos tenemos que mandar hoy. Cuando nosotros nos graduamos de médico era a los que no se debía vacunar. Entonces, yo no creo que haya cambiado tanto la medicina, o hay parámetros que ha cambiado la cabeza del uso. Entonces, si podemos tener una prevención y evitar eso, no estaría nada mal. Más, si nos ahorramos 1 millón de dosis de vacuna antigripal, sumada porque cada dosis vale como $15, estamos hablando de una buena plata.
Entonces, habría temas interesantes a ver desde ese punto, pero no es el tema en el que vamos a incursionar. Pero para que vean que podríamos a nuestros familiares, en vez de vacunarlos con eso, con la vacuna atenuada del virus de la hepatitis o de la meningitis, tendríamos otros parámetros de posibilidad. Entonces, en el desarrollo de la historia, una de las dinastías, la Zhou, fue una de las que influyó muchísimo, o por lo menos aparece en los textos como importante en el desarrollo de lo que hoy tratamos de transmitir como medicina tradicional china. Entonces, fue la que hizo hincapié en el uso del yin y el yang y de los 5 elementos como base de todo lo que existe, como base de toda la fisiología, de la anatomía y de la patología. Entonces, toda la enfermedad se puede dividir en yin o yang, o todas las enfermedades pueden estar vinculadas a una de las partes importantes de la medicina tradicional china, que son los 5 elementos. Realmente no es el nombre de elemento, porque la traducción del ideograma habla de un pie derecho y luego un pie izquierdo, entonces habla de movimiento. Por ahí podemos ver 5 reinos, 5 elementos, pero la traducción real es 5 movimientos, 5 pasos, ¿no? Siendo fiel al ideograma. Pero luego aparece para cualquier lado, todo es válido. Pero lo interesante es ver que vamos a dar esos 5 pasos, donde está representado todo. Cada uno de nosotros, el cosmos, y por lo tanto, lo que nos afecta y lo que nos puede ayudar a la curación. Los 5 reinos, los 5 elementos, los 5 movimientos, son la base de, no solo de la medicina china, de todas las artes chinas. Y entonces vamos desde las artes marciales al Feng Shui o a la medicina china en particular. Todo tiene basado en ese equilibrio. Cosa interesante para nosotros que estamos de este lado del sur, tenemos que tener en cuenta que lo que dice el libro tenemos que darlo vuelta. Porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de elementos geográficos y los elementos geográficos en el sur son diferentes o invertidos respecto a lo del norte. Cuando nosotros tenemos un movimiento en un sentido magnético y el norte tiene un movimiento magnético en sentido contrario. En la mayoría de las cosas quizás no intervenga que miremos de un lado y del otro, pero cuando hablamos de tonificación o de sedación sí interviene. Y cuando hablamos, como vamos a hablar más adelante en alguna de las charlas de Feng Shui, eso es muy importante. Porque si lo hacemos como está en el norte, ordeno mi casa al revés. Mi casa lo ordeno como un panteón y los panteones lo ordeno como una casa. Entonces es muy importante de que después, guiándonos por esos consejos, no se dan como esperábamos las cosas. Todo parte de eso. Y parte de que cuando se habla de esa regla de los 5 reinos, hay una ubicación geográfica, entonces a partir de la ubicación geográfica es que se determina la regla, y no es justamente el planteo que a veces vemos en los textos. Esa sí es una de las pequeñas cosas en las que nos alejamos de lo que podemos ver en todos los autores, que la mayoría de los autores son todos del norte. Incluso acá suman algunos de esos escriben como en el norte, y habría que ver el recambio, que se ve incluso cuando vienen docentes chinos de trayectoria, que lo primero que hacen es ubicar el sol, entonces empiezan a decir, no, que ya es de este lado y no como lo veíamos nosotros de este. O sea, el que viene con el cassette puesto es intocable. Pero es interesante para algunas cosas, en otras no habría problema porque voy a estar, aunque lo mire un movimiento de un lado del otro, los parámetros en cada uno de esos reinos no cambian, cambia el movimiento magnético. Y luego, a través de la medicina tradicional china, empiezan a aparecer relaciones con el taoísmo como movimiento filosófico, no más que nada como sistema de vida, donde permitir ese conocimiento interior para poder conocer a los demás y entonces poder generar los cambios. Y otra de las textos a tomar en cuenta, el I Ching o el libro de las mutaciones,
donde hay algunos de los parámetros, o sea, no es que se tome todo el libro oracular como una base, pero hay algún parámetro tomado del I Ching, por eso la base del cuadrado mágico y del número 9 y esos movimientos, como parte o como fundamentos médicos. Luego se fueron agregando la relación con el calendario lunar, y por eso hay enfermedades que están relacionadas con las estaciones, o hay enfermedades que están relacionadas o que no deberían ser tratadas en determinada época del mes lunar, porque la luna llena es el momento de mayor expansión de la energía, y entonces una operación relacionada a la luna llena seguro que puede ser más fácil que sangre que una relacionada con el menguante. Entonces, si tuviera que operarme, sería mejor decirle al cirujano, si no lo podemos arreglar para el menguante, entonces todo está menguando como las plantas. Y no hay luna llena, que por ahí no pasa nada, pero si hay opciones de sangrado, es posible que pueda sangrar, y del otro modo tengo una chance más a favor. Luego, otra de las cosas que se toman en cuenta para la medicina china relacionado con los 5 movimientos es eso: el frío, calor, viento, lluvia, humedad. Entonces, cada uno de esos elementos tiene una relación con una de esas energías, y que entonces, cuando nosotros estamos trabajando o equilibrando elementos que luego se transforman en un punto, voy a poder generar en el paciente que estoy trabajando, generar frío, generar calor, generar viento, generar, en vez de lluvia hablamos de agua, y generar humedad, generar sequedad, dependiendo de, en ese desarrollo, el parámetro necesario para el equilibrio. O voy a poder evitar, en el paciente que me dice que su problema de articulaciones se aumenta o se siente más atacado en el periodo de humedad, ir a los puntos que neutralizan la humedad en el cuerpo del paciente. Lo vamos a encontrar con un punto relacionado con un elemento y con un canal que neutraliza la humedad, para que entonces esa predisposición disminuya y sea uno de los factores a favor. No hablemos de la curación, sino de una calidad de vida mejor. Entonces, y todo viene o parte de, o empezamos a ver en este desarrollo, que allá estamos hablando entre el 1027 a.C. hasta el 250, que fue lo de la dinastía, pero estamos hablando por lo menos ahí hace más de 3000 años, que ya se veía cómo tratar de neutralizar factores. Entonces, a través de todo esto se empezó a generar una metodología. Acá lo que estamos viendo es que con esta dinastía se empezó a constituir un método y se empezó a concretar principios para no estar tan desperdigado y cada cual hacer lo que le parecía, sino empezar a ordenarse en ese método, en esos principios y en reglas o leyes universales, pero se traducen en universales por lo que decíamos. Esos 5 movimientos son universales, pero adaptados a cada geografía, lo mismo que el yin y el yang. Entonces, tomar en cuenta que además las personas que estamos tratando a esos seres, y para tratar de mejorar su salud, lo tenemos que integrar también en el medio geográfico en el que se mueve. Por eso es que podemos ver tratamientos muy efectivos desde el norte que acá no son efectivos. Entonces, por ahí nos encontramos en los textos, hay textos que hacen una canción, y a través de la canción es el modo de curar una patología, y con nosotros no funciona, porque una de las cosas que deberíamos tener en cuenta es el sol, la luna, la ubicación geográfica. Entonces todo eso se nos escapa, y a veces algunas de esas cosas muy clásicas no son tan clásicas ni funcionan como se espera. Ahora empezamos a rever, empezamos a ver que para nosotros, de acuerdo al movimiento energético, en vez de empezar el año como sería con la primera luna nueva de febrero, sería la primera luna nueva de agosto, por el cambio, y entonces ahí empiezan a darse las historias, porque está saliendo el invierno y acá estás ya en pleno invierno,
Y ahí empiezan cambios interesantes. Por eso es que sí festejamos el Año Nuevo chino para ellos allá, pero si lo lleváramos energéticamente hay un cambio mínimo de 6 meses. Lo mismo se va a dar en el ordenamiento energético. Y una cosa interesante, que por eso lo pusimos, en un viejo libro que también es del 1027 a.C., por allá, el libro de los ritos, se recomienda bañarse a menudo, lavarse las manos antes de comer, no escupir en el piso, lavarse las manos antes de atender a las personas. Cosa que nosotros en los años 70, acá en Uruguay, se disminuyeron las infecciones en lactantes, la doctora Ana María Ferrari, a través de obligar a todos los médicos y practicantes a lavarse las manos entre la atención de uno y otro lactante. 3000 años antes estaba escrito. Es increíble, ¿no? Pero que a veces uno mira y dice, claro, que impresionante, bueno, y con eso se definía, no quiere decir que lo hicieran todas las personas, pero estaba dentro de determinados parámetros marcados una conducta a seguir para poder trabajar. Por esto dividía a los médicos en generales, cirujanos, dietistas y veterinarios. Porque cada uno tenía su parámetro, podían compartir varias de esas cosas o hacer todo, pero tenían esa idea de especialidad. Luego en la evolución aparecen libros como el Neijin, el clásico de la medicina del emperador amarillo, el Yennon, que habla de todas las hierbas, por ahí aparecen textos que dicen materia médica china y eso se traduce como tratamiento con hierbas. Y así se van dando, después aparecen libros que hablan del tratado del frío y el calor, y luego aparecen otros que explican las dificultades de algunos de los libros anteriores. En esa evolución de que esos 4 o 5 libros clásicos es todo lo que existe escrito de donde surge toda la medicina china. Todo lo demás es una interpretación de esos 4 o 5 libros. Si hubieron anteriores, que si bien están relatados en estas obras, no existen al día de hoy esos textos, o por lo menos no se han encontrado esos textos, y luego de estos hacia adelante son todas interpretaciones, donde a veces se plantean unas nuevas normas, unos nuevos cambios que realmente no están escritos en ese desarrollo. No quiere decir que no puedan funcionar, pero a veces se toman como nuevos paradigmas de la medicina china y realmente esos nuevos paradigmas será porque usa una tecnología. Pero para poder usar la tecnología, primero y principal tengo que saber usar las manos y la cabeza. Porque puedo usar un rayo láser, pero si no sé encontrar el punto, y si mañana no tengo el láser y no sé colocar una aguja, no lo sé presionar, hay cosas interesantes en esa idea de desarrollo, que es hacia donde apuntamos. Toda la tecnología muy bienvenida, pero primero saber todo el desarrollo histórico, aprender esa idea de desarrollo histórico, el empleo, y luego sí, luego cambio mis dedos por un láser o cambio la aguja por el láser o por algún otro aparatito moderno que me produce esa estimulación, pero saber sí que estoy estimulando y qué es lo que estoy estimulando. Además, otra de las cosas interesantes, William Harvey fue el que describió en Occidente hace unos 180 años, más o menos, la circulación de la sangre. En el Neijin, 2500 años, estaba descrita la circulación de la sangre. Y todavía va hacia atrás un poco más y habla de una sangre oscura, yin, y una sangre más roja, yang. O sea, que habla de circulación arterial y venosa. La diabetes tiene unos 800 años de descrita en los textos chinos y en la nuestra tiene unos 80, 90 años de descrita. Le digo, es interesante que había, ya había planteamientos, aunque estábamos separados físicamente Occidente y Oriente, pero había todo un desarrollo interesante, que por eso nos vamos a encontrar con esos parámetros de yin y yang para trabajar sobre arterias y sobre venas, para trabajar para mejorar
mejorar la circulación sanguínea, arterial y venosa y lograr dentro de determinadas condiciones determinadas mejorías. Y por eso es que, resumiendo un poquito esto, nos encontramos que a través de la medicina china, aspectos de higiene, como decíamos, al lavarse las manos, o capacidad de diagnóstico y luego eficacia del tratamiento en una serie de patologías, nos llevan a impresionarnos que con tanto tiempo se veía este desarrollo que hoy sigue estando plenamente vigente. Una de las cosas que asombra es que frente a un cuadro depresivo, un par de semillas en la oreja hacen una mejora de usar sertralina, de usar una serie de parámetros, y no tengo luego que darle hipnótico para la noche y antidepresivo para el día, y como eso, no sé, una infección de garganta, no me deja tragar, con sangrar un par de puntitos en los dedos, a los 10 minutos estoy tragando, me estoy desinflamando. Entonces, hay algunas cosas que todavía el día de hoy siguen impresionando porque no hemos logrado el parámetro pese a la tecnología. Entonces, es interesante, y si, como decía Mao Zedong, las combinamos las dos, pues tengo tomografía, resonancia, tengo una paraclínica impresionante que me ayuda a confirmar o mejorar un diagnóstico, y luego tengo una medicación aguda que me lo cubre en lo inmediato para luego poderlo corregir en lo crónico. Estaríamos integrando lo que estamos buscando, que lo más importante para todos nosotros es que el paciente se mejore. Lo demás es todo secundario. Hola. Otra de las cosas importantes es que cuando hablamos de fundamentos, hablamos de coherencia de fundamentos. Uno intenta buscar que el fundamento de una técnica es diferente al de la otra, o cuando voy avanzando se tiene que haber pisado el palito en alguna de las cosas. Hasta el día de hoy, y en eso lo buscamos cada vez que leemos alguna regla antigua, pero que la vemos como moderna, a ver en qué momento contradice alguno de los principios. Hasta ahora no le hemos encontrado contradicción, por lo menos en el concepto clásico. No aparece en contradicción, y por eso es esa coherencia. Y una coherencia entre el principio lógico, razonado, científico, el principio filosófico, y luego se juntan en formas prácticas para lograr un método contundente y lograr por lo menos uno de los resultados que estábamos buscando. Y a partir de ahí todavía se va evolucionando y se van adoptando las nuevas ideas en el sentido de tecnología, y entonces adaptando el método a las diferentes épocas, porque llama la atención que el día de hoy los puntos que están descritos me permiten tratar patologías más de nuestro entorno, como los ataques de pánico, que si uno se plantea que hace 3.000 años no tenían tiempo de ataque de pánico porque se mataban antes, si vivían 40 años, 42 años, 45, no daba tiempo a tener pánico, no daba tiempo de deprimirse. Entonces, pero está descrito eso, que eso es una de las cosas que nos obliga a pensar que la medicina china es muy anterior a los chinos. Ellos se ve que la rescataron de algún lado, ¿no? Pero es interesante que igual dentro de ese desarrollo se ha ido viendo la vigencia, o sea, lo que no ha perdido la vigencia. Por algo, la Organización Mundial de la Salud quiere que la medicina tradicional china sea partícipe de todos los esquemas de salud de todos los países que la integran. O sea, que estuviera dentro, no como una técnica que se usa para calmar los dolores, sino como parámetro acompañante a la medicina. Entonces, no solo calmar el dolor, sino trabajar en el enfermo neurológico, o en el que tiene problemas respiratorios, o el que tiene problemas oftalmológicos, toda esa amplitud. Todavía no se ha conseguido, porque además una de las cosas que como disminuye
a veces el uso de medicamentos o de implementos puede ir en contra de otras realidades de la medicina. Entonces, tratando de profundizar todo lo que fuimos viendo, pero ahora metiéndonos un poquito en esa idea de fundamentos. Fundamentos que son los parámetros básicos del desarrollo de todo lo que luego vamos a ver a lo largo de los cursos. Entonces, uno de los conceptos importantes es tener conciencia de la unidad y la interrelación que existe entre todas las cosas y entre todos los sucesos, y en lo de afuera y en lo de adentro. O sea, que cada vez que nosotros alteramos el medio, nos estamos alterando. Eso es uno de los principios de la medicina china. Para poder evitar seguir agrediendo al ser humano, tengo que empezar a evitar agredir al medio ambiente. Entonces, tengo que ver que si yo quiero estar tranquilo, tengo que tranquilizar el medio que me rodea. Entonces, que todo ese suceso me está afectando. Por eso es que los puntos van a intervenir para poder ayudarme a generar esa pantalla o ese equilibrio necesario o esa integración a lo que me rodea. Con la idea genérica de que somos una unidad básica, somos una célula más, nada. El ser humano sería casi, si uno lo mirara como una enfermedad, un cáncer. Aparece una célula, se junta a otra, contamina, manda un pedazo del planeta. Por eso el planeta después empieza con los terremotos y eso, se tiene unos cuantos de nosotros. Pero estaríamos, en vez de desarrollarnos para mejorar, desarrollamos para contaminar. Lo que dice la medicina es que tenemos que ser partes inseparables de una unidad cósmica para que entonces esa manifestación y esa realidad última sea la mejor para todos. Eso es un concepto interesante. Cuando estamos trabajando sobre una persona, estamos trabajando sobre todo el medio que lo rodea. Y a través de esa idea de generar esa unidad necesaria y ese cambio. Si cambio un granito de arena, tengo posibilidades de ir cambiando muchos granitos de arena más. Además, otro de los conceptos que aunque no está escrito con esas palabras, pero que hoy se habla de medicina cuántica, entonces es que si yo logré ayudar a que una persona genere un cambio acá, va a haber un cambio a distancia igual que genera ese movimiento. Entonces, por eso algunos le llaman medicina cuántica. Hago un cambio en este lado para que se vaya extendiendo y cambie todo alrededor. Los chinos no le ponían ese nombre, solo hablaban de unidad. Hoy buscando las explicaciones podemos llevarlo a ese entorno. Y lo otro, un pensamiento relativista, o sea, todo es relativo. Ya no hay nada definido. El yin y el yang, una cosa es negra y otra blanca. Sí, pero depende, dentro de lo negro hay más oscuros y más claros. Y dentro de lo blanco hay más oscuros y más claros. Entonces, por eso, todo depende de donde yo estoy parado. Si nosotros decimos que el ser humano es yang y una tortuga es yin, porque se mueve más lento que el ser humano, lo que pasa es que la tortuga va a ser yang con respecto a una piedra. Entonces, todo depende de donde me voy parando, para un lado o para el otro, y el ser humano con respecto al cielo o a la atmósfera que se mueve es yin con respecto a ese movimiento. Entonces, esa es una cosa que podemos decir, esta patología es yin, pero mañana, viendo la relatividad de la evolución, puede transformarse en yang, o la patología que era yang empezarse a ser yin. Entonces, todo eso nos habla de que nos alejamos de la forma de pensar básica occidental, que estaba solo, o mejor dicho, gran parte del pensamiento era positivista, es decir, que lo que está allí, lo que es palpable, lo que es objetivo, lo que se basa en hechos contactables, y siempre tratar de responder todo. Acá nos vamos a encontrar con que a veces hay cosas que funcionan, pero nos van a hacer bastante difícil la respuesta. Sí, la vamos a ir generando, pero esa respuesta tan objetiva no la tenemos en algunas cosas en particular, en otras se ha seguido desarrollando. Y por eso a veces
aparece como ambiguo la respuesta, que podemos decir que es oscuro pero que también es claro. Digo, por esa idea de que depende frente a esa patología en quién lo estoy viendo. Entonces, cómo se está manifestando. Esa variación. Tenemos dolores yang y tenemos dolores yin, pero dentro de los dolores yang tenemos características yin de un dolor yang, y al revés, dentro de un dolor yin tenemos características yang de un dolor yin. O el empuje sobre una patología, o sea, sobre una artrosis yin fría, aparece un dolor de inflamación. Entonces, ahí es donde me vuelvo ambiguo, porque como no era una patología fría, yin sí, pero no es un empuje yang sí. Y bueno, eso es lo que a veces puede hacerla difícil de entender, o decirle, bueno, decidite, ¿qué es lo que me querés explicar? Bueno, con el correr de los días empezamos a ver que sí, que la explicación es esa, porque cada uno de nosotros tiene esos parámetros que va fluctuando en el tiempo, y yo estoy tratando un paciente que viene hoy, y cuando vuelve mañana, estoy tratando al paciente que vino, que llegó ese otro día, no el que vino el día anterior, ya cambió. Entonces cada vez que viene, tengo que irlo reviendo, a ver cómo pasó, qué cambió, qué no cambió, si seguía igual, si mejoró el dolor, esa serie de parámetros, que es la mirada de ese momento. Pero no es que te mandé un antibiótico y como te mejoró te lo repito y te lo repito y te lo repito y te lo repito. O una gastritis, te funcionó el omeprazol y omeprazol de por vida. No. Mejoró o mejoraste con unos puntos que usamos, vamos a ver el día de hoy. ¿Es necesario eso o es necesario cambiar o no hacer más nada? Esa es la idea de eso relativo de la medicina china. Por eso a veces aparecen por ahí críticas que dicen que es tan relativo que es un invento, porque para el dolor de cabeza de 5 personas que tienen el mismo tipo de dolor de cabeza, usamos 5 puntos diferentes, y para el dolor de rodilla, el dolor de hombro, el dolor de cabeza, el dolor de tobillo, el estómago, usamos el mismo punto. En 5 pacientes diferentes, ¿pensás que tengo un invento? No. El problema es ese, lo relativo del paciente con el que estoy hablando